Asiento, hermano. Buenos días, les saludo a todos en el amor del Señor. Es para mí un privilegio poder estar en la iglesia de Chillán. Mientras estaba sentado me dio un preinfarto cuando escuché que era segunda a los Corintios y yo había estudiado primero a los Corintios. Dije, ¿qué va a pasar de mí hoy día? Si me cuesta tanto explicar lo que estudié, imagínense explicar lo que no había estudiado. Agradezco al Señor porque su misericordia le sostiene cada vez que vengo hasta acá. Es de alegría poder compartir con la iglesia madre de San Carlos. Eh, Así que de verdad para mí es de contentamiento poder visitarles. Y sin ir más adelante, sino que centrarnos en lo que Dios tiene para nosotros en este día, le voy a invitar a que tenga su Biblia abierta para que juntos vayamos eh, leyendo y entendiendo lo que Dios quiere hablar para nosotros. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Daniel Olivera y pertenezco, bueno, a Chillán como la iglesia madre, pero también estamos trabajando en la iglesia de San Carlos. Yo soy nacido y criado en San Carlos. Es un pueblo pequeñito, es un pueblo que está quizás a 25 kilómetros de aquí. Cuando uno quiere decir o me preguntan de alguna parte, me dicen, oye, ¿de dónde eres tú? San Carlos. ¿Y dónde queda San Carlos? Uno tiene que ya empezar a dar referencias para entender dónde queda San Carlos. Por ejemplo, si alguien de Santiago, alguien le pregunta, nadie sabe dónde está metido San Carlos. Y uno dice, ya a 25 kilómetros al norte de Chillán. Ah, ya, por allá, por el sur, entonces. Y es chiquitito San Carlos, es quizás menos de la mitad de Chillán. Es un pueblo donde de repente mi esposa me acompaña a caminar por el centro y todos nos conocemos. Yo saludo a todos San Carlos. Hola, hola, hola. Porque antes chiquitito todos nos conocemos. Y hay algo muy peculiar en San Carlos, quizás la gente no le gusta reconocerlo, que es cuando San Carlos sale en la tele, al otro día todos están comentando, oye, salimos en la tele, te diste en cuenta en el Megatos, salió San Carlos y es como la gran novedad de que San Carlos haya salido en la tele. Quizás Chillán, para Chillán no sea tan novedoso porque es la capital provincia, regional, pero para los sancarlinos, un pueblito chiquitito, es muy peculiar que puedan salir en la tele. Y mientras estudiaba este, este capítulo de Primera a los Corintios, decía, oye, Daniel, y yo considerándome parte de Chillán, porque soy presbítero de la iglesia de Chillán, digo, oye, Chillán está en la Biblia. No sé si se habían dado cuenta, pero parece que nos están reflejando en Primera a los Corintios. Parece que están hablando de nosotros. Y cuando nosotros creemos que la soberanía de Dios permite todas las cosas, puso en el corazón de nuestro pastor Alejandro Lara que estudiáramos primero a los Corintios, quizás sin entender que estábamos fielmente reflejados en primera a los Corintios. Y es una iglesia que tenía algunas dificultades. Si bien vemos el capítulo 1, Pablo, antes de empezar a exhortarlos, reconoce muchos dones que habían en esta iglesia, hablando ya del contexto, que está un poquito, la diapo un poquito más adelante, eh, había muchos dones en la iglesia de los Corintios, pero también había muchas falencias. Habían eh, problemas, y lo primero que encara Pablo, problemas de división. Y mientras avancemos en Primera de los Corintios, vamos a darnos cuenta que también seguían falencias en problemas con los matrimonios, en problemas de ser una iglesia pura sexualmente, de que habían abandonado la moralidad cristiana que nos entrega el Evangelio. Y yo creo que nadie podría decir, eso no somos nosotros.
Nadie podría decir en esta mañana, no, nosotros no nos parecemos a 1 Corintios. Si sabemos bien en lo profundo de nuestros corazones que hay divisiones entre nosotros, que el pecado, la inmoralidad sexual que atormentaba a 1 Corintios también atormenta a la primera de Chillán. Que el problema entre los matrimonios que vamos a ver en capítulos más adelante también afecta nuestra iglesia. Verdaderamente, Chillán, parece que Dios cuando inspiró a Pablo se estaba acordando de nosotros. Yo voy a escribirle a la primera de Chillán porque necesito que se vuelvan al Señor. Necesito que se vuelvan a mí. Y nos encontramos en este capítulo 2. Hemos avanzado muy poco. Hemos avanzado quizás solo algunos versículos. Y vemos que Pablo en el capítulo 1 nos reprende, dice, ¿hasta cuándo, hermano? ¿Por qué va a haber divisiones entre vosotros? ¿Por qué si hay cosas más grandes por las que podemos estar unidos? Y dice, algunos son de Apolo, otros son de Cefa, otros son de Pablo. ¿Por qué tienen que abanderarse? Y traemos lo que decía nuestro pastor Alejandro Lara el sermón pasado, que traemos estas costumbres que están en la sociedad, las queremos implementar en nuestra iglesia. Sí, muchas veces nosotros decimos, podemos decir, oye, sí, yo soy de Ñublense, yo soy de Colo-Colo, nos abanderamos por equipo, esos son costumbres de nuestra sociedad. O a mí me gusta la derecha, a mí me gusta la izquierda. Son costumbres de nuestra sociedad, pero no son para traerlas dentro de nuestra iglesia. El propósito que Dios tiene para nosotros es la unidad en Cristo. Por eso dice que somos un cuerpo. Por eso dice que nadie puede estar despegado el uno del otro. Dios creó la iglesia con una finalidad, lo dice en Efesios, y es la comunión entre nosotros. Hay mucho más de qué jactarnos que para estar divididos. Mucho más en qué pensar y gozarnos. Primero de que éramos enemigos de Dios. Todos los que estábamos sentados aquí éramos enemigos de Dios. Y lo que había para nosotros era destrucción eterna. Lo que había para ti era condenación. Para el que estaba sentado a tu lado, el único destino era el sufrimiento eterno, pero Cristo nos amó a cada uno de nosotros. ¿Por qué no gozarnos en eso? ¿Por qué no gozarnos de que Dios tuvo misericordia de ti? ¿Por qué no gozarnos de que Dios tuvo misericordia del que está sentado adelante de tuyo, el que está atrás, el que está al lado? Él pagó con su sufrimiento el castigo eterno que había para nosotros. Él pagó en la cruz esta paz que necesitábamos para con Dios. Hemos sido justificados y ahora tenemos paz para con Dios. Cristo pagó nuestros pecados y ahora somos libres de la esclavitud del pecado. Ven que hay mucho más. Hay mucho más que centrarnos en que podamos estar divididos, sino que hay mucho más en que gozarnos, en que Dios ha tenido compasión de cada uno de nosotros. Si nosotros nos centramos más en las divisiones que en Cristo, estamos diciendo que eso es más importante que Cristo. Y yo creo que cada uno en su corazón sabe que Cristo es lo más importante. Y por eso quise ponerle como título a este sermón, Cristo es suficiente. Cristo lo es todo. Y Pablo lo empieza a reflejar en los primeros versículos. Dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, fui con excelencia, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. No es nada más importante, solamente Cristo. Pablo está hablando de su primera ida a los Corintios, cuando él fundó la iglesia. Si nosotros vamos al libro de los Hechos, dice que Pablo andaba en un viaje misionero, capítulo 17 de los Hechos, llega al capítulo 18, llega a Corintio a fundar la iglesia. Pero en el capítulo 17 dice que él estaba en Atenas y se encontró con filósofos y quiso discutir en la carnalidad de Pablo, porque Pablo también se equivocaba. En la carnalidad de Pablo, Pablo quiso discutir con los filósofos en palabras filósofas. Quiso tratar de entregarle el evangelio de una forma
quizás elevada, pero se equivocó y no llevó buenos frutos eso. Entonces, cuando llega a los corintios, quizás con un corazón reprimido por el Señor, diciéndole, no es necesario que tú hables filosofías, no es necesario, lo que es necesario es que tú entregues el Evangelio. Yo soy el importante. Jeremías capítulo 9, en su último versículo dice, no se alabe el hombre en su sabiduría, sino se alabe en conocerme a mí. Eso es lo importante, es Jesucristo. Por eso es suficiente. Entonces Pablo venía con un corazón quizás dolido, diciendo, sí, Señor, te fallé. Sí, Señor, quise quizás vanagloriarme en lo que yo sé, porque Pablo sí sabía. Había sido un hombre estudioso. Se le había concedido la capacidad de estar delante de los mejores profesores para ser enseñado. Entonces Pablo podía hablar filosofía y podía, de alguna forma, conversar con aquellos filósofos que visitaban Corinto, de tú a tú. Pero lo primordial era entregar el Evangelio. Entonces por eso llega a los Corintios con un corazón ahora contristado, con un corazón quizás reprendido por Dios, y dice, sí, me equivoqué en Atenas y ahora vengo a Corinto, voy a fundar una iglesia, porque en ese momento Pablo viene a fundar una iglesia, y lo único que voy a hacer no va a ser traer palabras de sabiduría, sino que voy a predicar a Jesucristo. Y cuando viene con esa intención, Cristo lo bendice, Cristo bendice su obra y funda una iglesia. No es fácil fundar una iglesia. En San Carlos llevamos años intentando ser iglesia. No es fácil, no es una tarea fácil. Pero Dios en esta mañana nos dice que Él es suficiente. No tenemos que buscar grandes estrategias. No tenemos que buscar eh, grandes planes de trabajo. Solamente Jesucristo. Y lo que vamos a tratar de hacer en estos 3 puntos, eh, de, del 1 al 5, que Cristo es poder y sabiduría de Dios. Quiero que podamos entender lo importante que es Cristo, para que todo lo demás que muchas veces, y, y perdón que hable de las divisiones, pero es lo que está hablando, y lo van a seguir viendo hasta el capítulo 4. Entonces, que las divisiones son una pequeñez al lado de la grandeza de Cristo. Que todo lo que sí, somos personas diferentes. Yo creo que ninguno es igual a otro. Ni yo con mi esposa, que la amo tanto, soy igual a ella y tenemos diferencias. Pero hay algo más grande que nos une. Y esto es Cristo. Y en esta mañana quiero invitarle a contemplarlo a Él. Que podamos ver la magnificencia de Él para gozarnos en Él. Y ver que tenemos mucho más en qué gozarnos todos juntos, los que estamos en esta mañana. No hay nada más glorioso que Cristo. Cristo, el anterior. Cristo, poder de Dios. Cristo, poder y sabiduría de Dios. Entonces, seguimos, dice, y estuve en vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor, refiriéndose a que Pablo tenía un ministerio especial. Él había sido llamado para predicar el Evangelio. Y entendía y tenía temor de Dios, del ministerio que le había tocado. No era fácil, era una tarea difícil. Dios le estaba revelando palabras inspiradas de Dios. Y él tenía el ministerio de entregarnos no solamente a los corintios, sino que dejar esto para nosotros. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y poder, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de los hombres, sino en poder de Dios. Es ahí donde debe descansar nuestra fe. Es ahí
refiriéndonos al último versículo, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres. Todo lo que podemos aprender y todo lo que ocurre en nuestra sociedad es tan pecaminoso que de continuo va contra el Evangelio y contra Dios mismo. Abanderarse por uno, abanderarse por otro, va en contra de lo que Dios quiere para nosotros. Nuestra fe debe estar fundada en Cristo. Nuestra fe debe estar fundada en el Evangelio de Dios. Cuando Pablo, y lo vamos a ver durante los versículos, habla de sabiduría, habla del Evangelio, de entender la magnitud de lo que vino a ser Cristo. Y ahora quiero la otra diapo. La cruz no es cualquier cosa, es un mensaje completo de salvación. No es, Cristo murió por mí, soy salvo. La cruz abarca, sí, la salvación completa es la perla del Evangelio, pero abarca toda nuestra vida. Abarca, como decíamos al principio, por eso Pablo va a llegar a los matrimonios, por eso Pablo va a llegar a quienes han abandonado la moralidad que Dios pide de nosotros. Por eso Pablo va a llegar a través del Evangelio a quienes están abusando de los sacramentos dentro de la iglesia. El Evangelio es completo. El Evangelio abarca cada una de las áreas de tu vida y de tu familia, de tu educación, de tu vivir en tu trabajo. El Evangelio abarca todo, de ver la política, de ver la salud, de ver, como le decía, la educación. Todo abarca el Evangelio. Por eso en el principio vemos que dice Dios creó a Adán y al hombre y a Eva y le dice, sojúzgalo tú. Tú tienes a Dios en tu corazón, tú trata de... Y es algo que la iglesia ha ido dejando de lado. En el segundo punto de los versículos 6 al 9, Pablo nos quiere hablar de un misterio revelado. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Como le decía, sabiduría se refiere al mensaje completo del Evangelio, a la revelación bíblica completa. Y dice algo fuerte. Dice, solamente los que hemos alcanzado madurez hablamos de esto. ¿Cuánto tiempo le dedicamos nosotros a esto? ¿Somos maduros? Pablo es fuerte con nosotros. ¿O somos inmaduros? A mí me toca como presbítero de la iglesia, cuando un hermano termina catecúmenos, examinarlo, entrevistarlo, y también me toca, en San Carlos sobre todo, me toca ayudar al pastor y poder enseñar a los hermanos en catecúmenos. Y una de las palabras, de las preguntas que se pueden hacer ahí para los que están en catecúmenos, le vamos a hablar una pregunta. Y le decimos, ¿tú crees en la inerrancia de las escrituras? ¿Tú crees en la sola escritura? ¿Tú crees en la infabilidad de las escrituras? Y todos responden sí. Es una respuesta ganada. Pero si ustedes creen en esto, todos los que han respondido sí son miembros de la iglesia, creemos en esto, que la escritura es suficiente, que la escritura es todo, que no se equivoca. ¿Vivimos de acuerdo a la escritura? ¿Nos preocupamos de investigar lo que Dios quiere para nosotros a través del Evangelio de Cristo? La palabra nos dice, no seas sabio en tu propia prudencia, sino teme a Jehová y apártate del mal. La palabra nos dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sí, los hemos escuchado, pero lo creemos tan firmemente para hacerlo. Jeremías dice,
Oh Israel, yo puedo decir, oh Chillán, tú sabes lo que Dios pide de ti. Y te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Hacer justicia, amar misericordia y humillarte al andar delante de tu Dios. El Señor nos enseña a los padres. Dice, Padre, instruye al niño en tu camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Pero nos da la tarea a los padres. No le da la tarea a los tíos que fueron para atrás. Ay, que de repente con llevarlo a la iglesia cumplí. Si tú quieres que tu hijo no se aparte del evangelio, instrúyelo. Les dice a la esposa, esposa, está sujeta a vuestros maridos. Maridos, amad a vuestras esposas, como Cristo amó a la iglesia, de tal manera que entregó su vida por ellas. ¿Lo hacemos? Eso es ser reformado. Primero, creer en la inerrancia, en la infalibilidad, en la sola escritura. Sí, es ser reformado, pero reformado es creerla y hacerla. El Señor en esta mañana, en esta tarde, ya son las 12:07 de la tarde, nos llama a vivir conforme al Evangelio. Hijo, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. No hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, dice, y donde el ladrón hurtan y minan, sino que haced tesoros en el cielo y que somos porfiados, porque donde esté vuestro tesoro, allí va a estar tu corazón. El Evangelio es completo. Sí, somos salvos por gracia, sí, entendemos. Y nos centramos, no es eso solamente, sino una vida en santificación. ¿En qué consiste el plan de salvación? Sí, en que Jesucristo vino, murió por nosotros, somos perdonados, fuimos comprados a precio de sangre, Él pagó por nuestros pecados, pero además de eso, dice que ahora viene una vida de santificación, un proceso antes de la glorificación, de cuando lleguemos a estar con Él para la eternidad. El Evangelio no es solamente la salvación, el Evangelio es todo un proceso, pasando por la santificación hasta llegar a la glorificación. Cuando las verdades bíblicas, las verdades del Evangelio son aceptadas, la sabiduría de los hombres se extingue para manifestarse la vivencia de la sabiduría de Dios. Este misterio que Pablo nos está hablando en estos versículos del 6 al 9 no es algo pequeño, es algo grande. De tal manera que dice que Dios lo tuvo oculto y no se lo da a conocer a cualquier persona, sino que ha sido revelado a nosotros después de pasar siglos y generaciones. Nosotros, perdón, nosotros como cristianos reformados creemos en este pacto de redención, un pacto que ocurre antes de la fundación del mundo, donde la Trinidad planea esta redención del hombre a través de Cristo. Y este secreto oculto pasó por generaciones. Dice Primera de Pedro que los profetas trataron de indagar, trataron de buscar de qué se trataba esto. Pero Pablo dice, a ustedes fue revelado el misterio de Dios, la sabiduría de Dios, pura de Dios. Eso es a lo que se refiere la salvación. Dice el versículo 7, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria. Desde antes de la fundación del mundo, Dios predestinó. ¿Por qué dice para nuestra gloria? Se refiere a nuestra glorificación. Esta salvación tan grande la guardó para nosotros, la predestinó para ti. Ven que hay mucho en qué gozarse. Hay algo mucho más grande. Hay algo mucho más inmenso. Es que tú estabas perdido, merecías la ira de Dios. Merecías el castigo eterno.
Pero Cristo en su bondad, en su gracia, en su misericordia, en su soberanía, ha predestinado la glorificación de tu vida. Por eso es necesario nuestra santificación. Por eso es necesario. Te cuesta, pucha que cuesta. Y Pablo tenía claro y decía, ¿quién me librará de este cuerpo? Que cuando quiero hacer el bien, no lo hago, sino que hago el mal que no quiero hacer. Nos cuesta, pero el Señor nos manda a luchar. Nos manda a deleitarnos el Evangelio de tal manera que transforme nuestros corazones. El versículo 8 dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca lo hubieran hecho. Hablando de la ignorancia de los hombres que crucificaron al mismo Señor, que murió en la cruz, era Dios mismo. Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 9 dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, esos hechos semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Cristo es suficiente. El resplandor de su gloria, el resplandor de la gloria de Dios mismo, crucificado en la cruz. Y no quiero extenderme, sino quiero pasar al tercer punto. En los últimos versículos, del 10 al 19, Cristo quiere mostrarnos que quiere Él una iglesia con la mente de Cristo. Pero Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu todo lo que escudriña aún, perdón, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Pablo usa una analogía muy pequeña y dice, ¿quién conoce nuestro corazón? Sino, sino nosotros mismos. Porque muchas veces, sí, yo me voy a... ¿Y cuál es la única forma de que me puedan conocer? Es que yo diga, oye, ¿sabes qué? Yo soy así, me gustan estas cosas. Pero muchas veces hay cosas ocultas en nosotros. Y si yo no las quiero mostrar, si yo no las quiero decir, van a pasar años y nadie las va a saber. Así es Dios. Quizás muy burda la comparación, pero nadie podía conocer a Dios si Él no era revelado. Y Él quiso revelarlas a nosotros. Este es el misterio que está y la comparación que está haciendo Pablo. Dios quiso revelarse a nosotros de una forma espiritual. Y es un versículo muy hermoso porque habla de este Espíritu Santo al cual nada es escondido, este Espíritu Santo que es Dios mismo. Porque ¿quién puede conocer a Dios? Nosotros sí podemos dimensionar en algo pequeño lo que es Dios, pero conocer en lo profundo, como dice el capítulo 10, solamente lo puede hacer Dios. Entonces está diciendo que el Espíritu Santo es Dios, escudriña aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. Pablo está haciendo dos aclaraciones. Primero, está diciendo que todos los
creyentes tenemos el Espíritu de Dios. No hace acepción de personas. Ningún creyente puede decir, no, es que yo no tengo el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque es el Espíritu de Dios que llega al corazón del hombre que cree para llevarlo en este proceso de santificación. Este neuma divino, espíritu divino, viene al neuma humano, espíritu humano, para guiarlo, conducirlo en este proceso de santificación. Es el Espíritu Santo que habita en el corazón de todos los creyentes. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo de lo espiritual a lo espiritual. No es posible una regeneración, no es posible una salvación sin una regeneración en nuestros corazones. Y no es posible una regeneración sin el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios que viene a nosotros a ayudarnos, a conducirnos en una vida de santificación. Hermanos, primera de Chillán, el Señor quiere que nos gocemos en Él. El Señor quiere decirle, no es lo más grande que tiene Chillán, es lo único que tiene Chillán. Cristo es lo único que tienes, es lo único que te puedes aferrar. No tienes más. Si te tratas de aferrar a otra cosa, vas a caer, porque es vano. Lo único eterno, lo único glorioso en lo que te puedes aferrar tú es Cristo. No nos bajemos a cosas tan pequeñas que hoy día no vino la Cami, así que no canto yo porque me gusta cómo toca el piano la Cami. No, hoy día me habría gustado que predicara presbítero Felipe. ¿Quién me va a venir a enseñar este otro de San Carlos? Son cosas tan pequeñas. Cristo es lo realmente importante en nuestros corazones. Gózate en Él, disfruta de Él. Es lo único en lo que puedes encontrar gozo. Nuestras vidas son miserables. Nuestras vidas son pasajeras, llevamos enfermedades, llevamos problemas. Es lo único que puedes encontrar gozo para sobrellevar esta vida, es Cristo. Él pagó el precio de tu pecado. Él promete acompañarte. Y Él promete un día glorificarte para gozar de Él por una eternidad. Somos llamados a no dejar nuestras convicciones de fe por cualquier cosa que la sociedad quiera meter en nuestra iglesia. Somos llamados, sino a aferrarse a ellos. Y cuando decimos que queremos aferrarnos a las verdades de Dios, entendemos que lo que está diciéndole Pablo a los corintios, que las divisiones de la iglesia son contrarios a lo que Dios quiere para la iglesia. Dice Efesios, la referencia que le decía delante, Efesios 4, versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La paz sea para ustedes, para sus corazones. Y Cristo sea reinando en cada una de sus vidas. El Señor les bendiga. Oremos, hermanos. Padre Celestial, te damos infinitas gracias por tu evangelio, porque no es algo pequeño, Señor, sino que un gran misterio revelado en nuestras vidas, porque en él, Señor, nos revelaste el gran sacrificio de tu Hijo Cristo para perdonar nuestros pecados, para cubrir nuestra maldad, para entregarnos tu justicia y ser santos delante de Dios. Te damos gracias, Señor, porque tú nos llamas a la santificación. Te damos gracias porque tú, Señor, nos llamas, Señor, a vivir con una mente como Cristo.
Y cuando decimos vivir con una mente como Cristo, entendemos, Señor, que debemos actuar en cada una de las circunstancias de nuestra vida conforme y cómo lo harías tú, Señor. De vivir matrimonios con una mente como Cristo, de vivir como hijos con una mente como Cristo, de vivir como hermanos con una mente como Cristo, Señor. De vivir en una sociedad tan pecaminosa, tan perversa, con una mente como Cristo. Ayúdanos, Señor. Nuestro corazón, nuestro cuerpo, Señor, nos inclina al pecado. Y muchas veces pecamos, Señor, no queriendo hacerlo. Te fallamos, nos inclinamos, nuestro corazón perverso, Señor. Pero te pedimos que tú endereces nuestras veredas. Queremos servirte a ti, queremos glorificarte a ti a través de nuestra vida. Te pedimos, Señor, esa dulce bendición que viene de ti. Por los méritos de Cristo, tu Hijo, nuestro amado y eterno Salvador. Amén.